Hoy vamos a jugar bastante, vamos a ver conductores y aislantes de electricidad. Continuando con el video anterior de elección de materiales, nos vamos a detener en esta parte, que nos va a servir para dos materias, para procedimientos técnicos y para sistemas tecnológicos, ¿sí? También le quería mostrar qué lindo esto, mis anillos. Pero lo que vamos a hacer es retirarlos todos, ¿sí? Retirar pulseras, anillos, cadenitas, todo lo que tengamos a la hora de trabajar en el taller. ¿Por qué? No es solamente un capricho, sino, ¿saben qué pasa? Vamos a trabajar con electricidad en algunos casos y podemos llegar a tener accidentes, ¿sí? Nos podemos llegar a enganchar haciendo presión con una pinza o algo y lastimarnos en esta parte y cortarnos con el mismo anillo, ¿sí? No es una exageración, pero suele pasar. Podemos llegar a quemarnos, calentarse tanto el material que nos queme, aunque sea plástico, lo tenemos que sacar por eso, porque se puede llegar a derretir y pegársenos en la piel. Así que lo primero que tenemos que hacer a la hora de empezar a trabajar en los talleres es retirarnos todas las billuterías, ¿sí? Por otro lado, vamos a trabajar con una selección de materiales que hicieron ustedes mismos en su actividad anterior y vamos a empezar a ver si esos materiales que tenemos son definitivamente aislantes o conductores, ¿sí? A veces Internet, YouTube o por ejemplo Wikipedia o alguna de las páginas son intervenidas por gente que quiere hacer alguna maldad o algo o simplemente no sabe y pone información errónea, ¿sí? Así que nosotros vamos a verificar en vivo cuáles son los materiales que son conductores y cuáles son aislantes de la electricidad, ¿sí? Así que comencemos. Les voy a presentar mi super invento, ¿sí? Es el seleccionador de materiales 3000, ¿sí? En realidad es algo muy simple que hice yo y armé yo, que se puede reemplazar en realidad por un tester, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se usan. Pero este circuito lo que hace básicamente es, tiene estos dos cables y un LED, ¿sí? Acá una lamparita, una lucecita, que lo que hace es cuando yo toco algo que es conductor, ¿sí? Se va a prender esa luz. Y cuando no es conductor de la corriente, lo que va a hacer es mantenerse apagada, ¿sí? Es decir, va a seleccionar entre aislantes y conductores. Así que comencemos a seleccionar nuestros materiales con este aparatito. Vamos a comenzar con lo que dijimos al principio, ¿sí? Los anillos. Los anillos son metálicos en general, ¿sí? Algunos tienen alguna película arriba de alguna pintura que los hace un poco aislantes, ¿sí? Pero dependiendo de la corriente y la tensión con la que estemos trabajando, puede llegar a conducir a la electricidad. Y si nosotros estamos tocando algo que esté electrificado, ¿sí? Puede llegar a darnos corriente, ¿sí? Lo que se llama darnos corriente o una patada. Vamos a probar si este tiene esa capa metálica de pintura que yo les digo o no. Miren, ahí prendió la luz, ¿sí? Es decir que este anillo de metal conduce la electricidad, es un conductor. Y nosotros nos podríamos estar recibiendo un choque eléctrico por tenerlo puesto, ¿sí? Veamos otra cosa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este destornillador, ¿sí? Plano, muy común y corriente, que yo lo compré en el tren hace millones de años. Lo que yo voy a hacer es probar si es conductor o si es aislante. Miren, estoy tocando en la parte del mango y en la parte de la punta. La luz prende. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una batería adentro, ¿sí? Que tiene electrones, que eran los que decíamos nosotros que eran la corriente. Es decir, la corriente pasa por aquí, ¿sí? Viene desde aquí adentro, desde la pila o la batería, y pasa a través de todo el destornillador. Esto quiere decir que si nosotros estuviésemos atornillando en una pared y sin querer no sabíamos que ahí había una conexión eléctrica, podríamos recibir un choque eléctrico también. Es por eso que es muy importante que las herramientas que nosotros trabajemos tengan una aislación en el mango, ¿sí? Vean como ¿sí? Miren, si yo toco el mango de arriba, no se prende. ¿Por qué? Porque el mango es de goma. Si yo toco aquí en esta parte, sí se prende la luz. Pero si yo toco desde acá, la corriente no llega a pasar desde este lado a este lado.
pero acá la corriente estaría pasando desde este pedacito, ¿sí? Viene por acá, pasa por este pedacito hasta la otra pincita y vuelve. Y hace todo este recorrido. Por eso la luz prende. En cambio, en la parte de la goma, no, porque la goma es aislante, ¿sí? Así que es importante tener herramientas que tengan un mango aislante de goma, ¿sí? O plástico. Hay muchas herramientas que están hechas ahora por impresoras 3D que tienen otros materiales que son totalmente aislantes, ¿sí? Entonces, las partes que nosotros tenemos de corte, ¿sí? Por ejemplo, esta tenacita, lo que tienen es que son aislantes también y por eso no conducirían la electricidad. Pero hasta que lleguen esas herramientas, nosotros nos tenemos que asegurar que tengan un mango de goma. Como por ejemplo esta pinza, ¿sí? ¿Ven? El mango hasta esta parte no toca. Es decir, si yo estoy tocando un cable, cortando un cable que está conectado a la electricidad, esta parte me estaría salvando, la parte de goma, ¿sí? En caso de que no lo tuviese, la corriente pasaría y nos estaríamos electrocutando, por así decirlo. Es por eso que cuando vayamos a hacer una verificación en las instalaciones eléctricas o hacer, por ejemplo, una perforación en una pared de una casa que no conocemos, tenemos que primero desconectar la electricidad de la casa, verificar si pasan cables por ahí o no, antes de perforar, porque podremos estar perforando y encontrarnos con que había un cable pasado por dentro de la pared que no sabíamos y recibir una descarga eléctrica, ¿sí? Otra cosa, vamos a eso, a los cables, ¿sí? Algunos habían puesto que los cables eran aislantes. En realidad el cable no es aislante. Lo que es aislante es lo que tiene por fuera, ¿sí? Nosotros tenemos dos partes en un cable. La vaina, que es esta parte de goma que nosotros vemos por fuera, y los hilos conductores, que son los que tenemos acá en la punta, ¿sí? Que lo que tienen es que generalmente son de cobre con algún otro metal, ¿sí? Y lo que hacen es conducir la electricidad por dentro, pero la goma que tiene por fuera es aislante. Entonces lo que hace es evitar que la corriente que pasa por el cable pase por fuera, ¿sí? Entonces nosotros podemos tocar un cable mientras está conectado por la parte de goma y no nos va a pasar nada. Pero si tocamos los extremos por donde pasa la corriente, ahí sí recibiríamos una descarga. Lo mismo de que si estuviese pelado, como por ejemplo acá, ¿sí? Acá vemos perfectamente cómo está la vaina, ¿sí? Y por dentro los cablecitos o hilitos de cobre, ¿sí? Veamos eso, ¿sí? Miren. Yo voy a colocar la pinza en esta parte en donde sabemos que tiene la aislación. Y en esta parte en donde también tiene aislación. ¿Ven? La luz no prendió. Pero ¿qué pasa si yo toco los extremos en donde está el cobre? ¿Sí? La luz prende. ¿Ven? Es decir, por dentro pasa la corriente, pero por fuera no, porque está aislado, ¿sí? Con un material de goma o de plástico, ¿sí? Otra cosa, miren. Yo puedo estar tocando esta parte, que es la que está pelada, y ven, la corriente pasa, pero por la goma no, en esa parte sí. Entonces aquí interviene lo que se llama cinta aislante, donde se interviene el termocontraíble, cosas que vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Pero si nosotros vemos una instalación eléctrica que tiene un cable que está pelado, lo que tenemos que hacer inmediatamente es aislarlo, ¿sí? Para que no nos dé corriente, para que no nos dé un shock eléctrico. Entonces, ¿qué podemos usar? Cinta aisladora es lo más común. ¿Por qué se llama cinta aisladora? La cinta aisladora es de un material que no permite que pase la corriente, al igual que la vaina del cable, ¿sí? Que era como de goma o plástico. Entonces lo que nosotros podemos hacer es aislarlo con unas vueltitas de esta cinta, ¿sí? Para que ya no conduzca. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviésemos cinta aislante para cubrir ese cable? Lo que podemos hacer es comprobar si la cinta de papel y la cinta scotch, ¿sí? La famosa cinta scotch, la tengo así para que se vea que está ahí, nos servirían para este caso. ¿Qué pasa? Miren, la cinta de papel es aislante, no conduce. Miren, si yo toco acá, vemos que es conductor eso.
Pero si yo toco la cinta aisladora, la cinta de papel, perdón, no conduce, al igual que la cinta aislante. Y la cinta scotch tampoco. Pero ¿qué pasa? Serían soluciones provisionales, o sea, para el momento de poner y aislar con cinta de papel o cinta scotch si no tuviésemos cinta aisladora. Después lo tendríamos que cambiar, porque esto podría llegar a levantar una temperatura que podría llegar a quemar algunas de esos dos elementos. Entonces lo que se hace es, por el momento, hasta que podamos ir a comprar y cambiarlo y poner la que corresponde, ¿sí? Lo ideal sería cambiar todo el cable para que no se pele, pero lo que podemos hacer es aislarlo. Por otro lado, aparece también esto, ¿sí? Que algunos lo deben conocer. Son las barritas de silicona de la pistolita de silicona, ¿sí? Las que se calientan y se derriten. Lo que nosotros podemos hacer es también comprobar que es aislante, ¿sí? No deja pasar. ¿Por qué? Porque es de una goma que se llama silicona. Entonces, lo que también podemos utilizar a veces para aislar es este material, ¿sí? Algunos también habían dicho la madera, que era conductor. Es conductor, sí, pero no a gran escala. Si nosotros diéramos, miren, yo conecto, la luz no prende, ¿sí? Es decir, esta es una pilita muy chica, no llega a conducir. Pero si tuviésemos altas tensiones, podríamos llegar a quemar la madera, ¿sí? Entonces, es aislante, sí, pero no del todo. En algunas depende de las tensiones y las corrientes que nosotros apliquemos. También le saqué a mi madre esta jarrita de cerámica que, si vemos, es aislante. De hecho, las resistencias y algunos componentes que se utilizan en electrónica tienen cerámica en su interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es aislante de la electricidad. Por otro lado, tenemos también que habían elegido algunos las latas, ¿sí? Las latas son de metal. ¿Y qué pasa? Son conductores de electricidad. Pero si nosotros viniéramos y midiéramos acá a ver si es conductor o no, vemos que la luz no prende. No quiere decir que el seleccionador de elementos esté roto, sino que lo que tienen es que algunas tienen por fuera una cubierta, ¿sí? Una pintura especial para que no sean conductores y para que no pase el aluminio, el gusto del metal, del aluminio a los alimentos, y para conservarlos mejor. Lo que podemos hacer es, yo en este caso raspé una parte para retirar esa pintura que tenemos ahí, y lo que hice fue, ahora sí, medir en esa parte si es conductor o no este material, y vemos que ahora sí la luz prende. Acá no, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque por fuera tiene una capa de una película de una pintura que lo hace un poco más aislante. Pero si yo raspo esa pintura me doy cuenta que el metal sí es conductor. Entonces, por eso vamos a poder utilizar para algunos proyectos estas latas, porque son muy, muy buenas. Por otro lado, tenemos también estos tarritos de plástico, por ejemplo, del dulce de leche. El plástico es aislante. ¿Ven? La luz no prende. Esto funciona perfectamente, pero la luz no prende, ¿sí? Porque no es conductor. Y acá tenemos este frasquito de vidrio, ¿sí? El frasquito de vidrio, como podemos ver, el vidrio también es aislante, ¿sí? Y otra cosa muy interesante, porque siempre nuestras mamás nos dicen que no toquemos cuando estamos descalzos la heladera, o que no vayamos mojados hacia la heladera, es porque el cuerpo humano también es conductor, ¿sí? Conduce la electricidad. Entonces, es por eso que nosotros la corriente la puede correr a través de nosotros y podemos recibir un shock eléctrico. Y cuando hablan de que no toquemos los elementos que tienen electricidad cuando estamos mojados, es porque el agua también es conductor, ¿sí? En este caso yo tengo acá, es agua solamente, que le puse un poquito de color para que se notara. Y lo que voy a hacer, ustedes no lo hagan, ¿sí? Nosotros vamos a meter esta partecita en el agua para comprobar que es conductor. ¿Ven? La luz prendió.
Esto quiere decir que es conductor el agua. Es por eso que el dicho que dice no toques la heladera si estás en patas o no toques la heladera si estás mojado, es por esto, porque el agua es un gran conductor de electricidad y podemos recibir un shock eléctrico. Estas son normas de seguridad, ¿sí?, involucradas dentro de lo que es la selección de materiales, porque no podemos elegir un material que sea conductor. Si vamos a utilizarlo, tenemos que tener un montón de reglas más para poder verificar que nadie salga lastimado. Y por último, quiero mostrarles esto, ¿sí?, que va a aparecer más adelante en su carrera, sí, en su escuela, que son los semiconductores, pero los vamos a mostrar porque es muy interesante. Esto se llama diodo, ¿sí? Al igual que los LEDs, ¿sí? Alguno habrá escuchado de los LED, las luces LED. Son unos elementos que son semiconductores, es decir, que pueden comportarse como aislantes y como conductores a la vez. Pueden conducir la electricidad o no conducirla. Por ejemplo, miren, si yo conecto este diodo de esta forma, la lamparita no prende. Pero si yo lo conecto al revés, la lamparita sí prende. Le puse este pedacito de cinta para que se viera de que lo di vuelta, pero vemos que de un lado conducía y del otro no. Eso quiere decir que puede ser aislante o puede ser conductor, ¿sí? Déjala pasar la corriente en un solo sentido, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hasta acá llegamos con la selección de materiales y la clasificación de aislantes y conductores, ¿sí? También hablaron algunos de las pilas y los motores, pero esos ya son elementos más complejos, ¿sí?, que lo vamos a ver en el siguiente video. Así que espero que hasta acá hayan entendido, que haya quedado claro y que no hagan lo del agua, por favor, se los pido, porque es muy peligroso. Que cuando vayan a utilizar herramientas o cuando sus papás usen herramientas, les digan esta serie de tips de seguridad, ¿sí? Quitarse la billutería, quitarse aritos, quitarse pulseras, quitarse todo lo que pueda llegar a lastimarnos o a conducir a electricidad, tener zapatos de goma, todo lo que ya vimos anteriormente, ¿sí?, sobre seguridad en el taller y que vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿sí? Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.